Ok, ya empezó oficialmente. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos en la fe que van a estar viendo este video. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión estamos en nuestra tercera entrevista, en la segunda parte de los carismas. Hoy vamos a estar hablando sobre el don de sabiduría con el ministro Joel Rivera, que en un minuto pues le voy a estar pasando la parte para que se introduzca formalmente. Pero amén, amados, como siempre, damos la gloria al Señor que podemos estar aquí en esta hora. Continuamos esta serie para edificación de nuestros hermanos y para que ellos puedan aprender más sobre este tema, ¿no? Sobre los dones desde la perspectiva pentecostal, como he mencionado en la entrevista previa aquí en Jesús del Quirio. Somos una página con una perspectiva pentecostal y pues exponemos sobre estos temas para que los otros hermanos, ambos pentecostales, pero de igual forma no pentecostales, pues puedan tener un vistazo, ¿no? En cómo es que nosotros interpretamos los dones. Pero amén, amados, si desean compartir esta entrevista con alguien para que sea edificación de los hermanos, pues se lo agradeceríamos mucho. Empezamos en un minuto oficialmente. Vamos a esperar que unos cuantos hermanos más se reúnan para así empezar de lleno. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los que vayan a ver este video después pregrabado o los que lo estén ahí en sintonía ya. Como siempre, nuestro saludo y respeto a todos nuestros hermanos. Amén. Así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar en esta hora. Ok, sí. Vamos a comenzar de lleno esta entrevista. Voy a pedir que mi hermano en la fe, el hermano Joel Rivera, amén, se esté dando una presentación sobre sí, para entonces ahí comenzar con las preguntas ya para ir de lleno con la entrevista. Amén. Hermano Joel. Amén, Dios les bendiga a todos, muy buenas noches, feliz domingo, espero todos se encuentren muy bien y esperamos en Dios esta transmisión pueda ser de aprendizaje y edificación. Creo que la mayoría de la audiencia de Hebreo me conoce, pero para los que no me conocen, mi nombre es Joel Rivera. Yo soy de la República de Nicaragua, pero estoy sirviendo al Señor aquí en Bolivia desde hace ya unos 6 años. Soy ministro en la Asamblea de Dios boliviana. Sirvo como maestro en la Escuela de Formación Ministerial Logos. Tengo un profesorado en estudios bíblicos y teología por la Universidad de Global University y sirvo por las redes sociales en el blog de Teología Bíblica con el hermano Alfredo. Así que esperamos aprender mucho en esta sesión sobre el don de sabiduría. Amén. Amén. Sí, eso es así. Él estaba aquí con nosotros en otras ocasiones y nos sentimos felices y contentos por eso, que está aquí sacando de su tiempo, amén, compartiendo con nosotros nuevamente, ayudándonos. Así que, amén, amados, el don de sabiduría, pues empezando ya de lleno con la entrevista. Dios bendiga a todos los que ya están en sintonía. Mis pastores, ¿verdad? Yo persevero en la iglesia Fuente de Salvación Misionera, acá en Gurabo, en Puerto Rico. Amén. Así que vamos a empezar de lleno. Primero, como en todas las otras entrevistas,
Primero, la pregunta más básica, ¿qué es el don de sabiduría? Amén. Amén, hermano. Bueno, cuando hablamos del don de sabiduría, creo que de primeras instancias lo que se nos puede llegar a venir a la mente es que, bueno, el don de sabiduría es una persona que tiene mucho conocimiento, es una persona sabia como Salomón. De forma contemporánea a veces se entiende como, wow, es una persona que sabe teología. Pero estudiando las escrituras nos damos cuenta que, bueno, el don de palabra de sabiduría no es algo per se necesariamente como una preparación académica o conocimiento teológico o algo por el estilo, aunque todo conocimiento de la verdad creemos que procede de Dios. Como nosotros los pentecostales lo hemos entendido, el don de palabra de sabiduría es algo que proviene de Dios, es una sabiduría, es una revelación, es un consejo divino. Eh, Dios da revelación sobrenatural sobre alguna necesidad, problema en particular, trae aplicación la palabra de Dios. Debemos de entender que el don de sabiduría es una sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo. Es decir, no es lo que nosotros tenemos por intelecto necesariamente, o lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hablamos. Es un don, es un momento, es una palabra, es un consejo, es una dirección que proviene de parte del Espíritu. No ocurre a través de nuestra meditación o preparación previa. Hay que entender muy bien lo que es la sabiduría normal o terrenal, algo que proviene de Dios. Es esto, cuando hablamos de don de palabra de sabiduría, tenemos que hablar exclusivamente de algo que proviene del Espíritu Santo. De todos modos, si vamos a hablar de dones del Espíritu, se supone que tiene que ser algo sobrenatural que venga del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo da al creyente un mensaje de sabiduría, Él nos da parte de una porción limitada pero adecuada de la revelación que es entregada para la necesidad de alguna persona en específico. Yo creo que a todos los que hemos servido en ministerio quizás nos ha pasado en alguna ocasión, estamos hablando con alguien, estamos aconsejando a alguien, estamos agarrando nuestra Biblia y predicando a alguien, y de repente sentimos de parte del Espíritu dar un consejo, dar una instrucción. Y parte de esa instrucción, a mí me ha pasado varias veces que yo digo, wow, ¿de dónde saqué eso? ¿Cómo lo dije eso? La verdad es que por mis propias palabras, que eso que tenemos que entenderlo, por nuestra propia palabra o propio intelecto, quizás no lo dijéramos de la misma forma. Pero el Espíritu Santo viene a traer, hermano Brian, dirección a lo que estamos diciendo. Por eso hablamos que es una sabiduría que viene de parte de Dios. Así que considero que si vamos a hablar del don sabiduría, debemos de entenderlo en este contexto. Es una sabiduría, es un consejo divino, es dirección que proviene del Espíritu Santo en una circunstancia determinada, en una ocasión determinada. Amén. Gracias por la respuesta, hermano Joel. Y eso pues nos lleva a nuestra próxima pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos decir que se diferencia esa sabiduría, de ese don de sabiduría de la sabiduría humana regular, por decir así, de la sabiduría asistencial? Amén. Bueno, Brian, yo creo que tenemos que reconocer que hay personas no cristianas que podemos considerarlas como personas sabias, personas que creen en Dios incluso, y uno puede decir, wow, realmente es una persona sabia. Pero creo yo que la diferencia más notable entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene del Espíritu, creo que radica en de dónde proviene. Es decir, sabiduría humana. Entonces, una sabiduría es un conocimiento, es un consejo que proviene de las experiencias, de las opiniones, del pensamiento de los seres humanos. Por ejemplo, el pastor me decía siempre lo siguiente, Joel, escucha siempre a los ancianos, sean cristianos o no sean cristianos, porque los ancianos son sabios. Ahora, ¿por qué? Y eso es una verdad, los ancianos son muy sabios. ¿Pero por qué son sabios? Porque han vivido mucho, porque han tenido bastante experiencia, experiencias que provienen de la experiencia humana. Entonces, podemos considerar a algunas personas sabias en términos humanos y naturales.
Pero cuando hablamos de una sabiduría que viene del Espíritu, destacamos esto. No proviene del intelecto humano necesariamente, no proviene necesariamente de las experiencias humanas. La sabiduría humana tiene origen en el conocimiento general común de los hombres. Ahora, la sabiduría del Espíritu proviene de Dios y no tiene nada que ver con solamente experiencias o cuestiones así. Viene de Dios, es algo que el Espíritu Santo nos da, viene directamente de Dios, es una unción y el don se ejerce mediante el Espíritu, estamos hablando. Pablo hace una distinción clara de esto, hermano Brian, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, cuando habla de cuando él visita a los corintios. Sabemos que los corintios estaban llenos de sabiduría humana, hombres filósofos, hombres de pensamientos. Entonces Pablo le dice, de lo cual también hablamos no con palabras, no venimos a hablarles a ustedes con palabras o con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, cuando Pablo llega a Corintios y viene a traer el mensaje del Señor, él viene dirigido por el Espíritu Santo, usando los medios adecuados, las palabras adecuadas. Y creo yo que es algo muy importante de nosotros los cristianos, especialmente los cristianos, en no confiar plenamente en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Porque podemos decir, hermano Brian, todos tenemos un conocimiento, una sabiduría, algunos más que otros, algunos que han estudiado más, algunos que han vivido más. Amén. Pero no podemos depender y confiar de esa sabiduría humana, que no necesariamente, Brian, es mala, quizás no es mala, pero confiar y depender de esta sabiduría no es lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña a confiar en la sabiduría que viene de Dios. Y en una pregunta más adelante vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero creo yo que si vamos a tomar decisiones, si vamos a dar la palabra del Señor, si vamos a aconsejar todo lo que hagamos en nuestra vida, necesitamos la sabiduría de Dios. Con eso termino la pregunta. Amén. Sí, no, de verdad que sí. Algo bien importante, ¿no? Nosotros, con nuestro conocimiento finito, ¿no? Pues nosotros podemos tener un conocimiento, ¿no? Y ahí pues podemos ayudarnos mutuamente, pero lo que proviene de Dios es algo que uno lo va a reconocer cuando viene del Señor, y más el Señor quien conoce todas nuestras necesidades, pero amén, de verdad es una gran realidad. Y amén, así continuando por esa línea, pues, ¿cuáles podríamos decir que son algunos ejemplos en la Biblia sobre eso, sobre, podríamos decir, ese don de sabiduría en acción y cómo el que ayudó a los personajes bíblicos, tal como podamos ver en alguna escena bíblica? Pero básicamente sería así, algunos ejemplos concretos bíblicos sobre ese don. Amén. Bueno, hay algo que tenemos que entender de las narrativas bíblicas. Nosotros, a ver, en Corintios tenemos una lista de dones, pero cuando estamos leyendo las historias de la Biblia no tenemos algo que diga, Pablo utilizó tal don, Pedro utilizó tal don. Yo creo que sería bonito que eso estuviera en la Biblia, que quizás nos hiciera un poquito más fácil la tarea, pero no. Entonces tenemos narrativas en el libro de Hechos con personajes como Pablo, Pedro, los apóstoles, y no tenemos que nos digan en qué momento y en qué circunstancia Pedro utilizó tal don de conocimiento. Entonces, no tenemos eso. Entonces, a través de la descripción que hemos dado previamente sobre el don de sabiduría, tenemos que construir algunos ejemplos de lo que nosotros podríamos creer que el don ha sido ejecutado. Por ejemplo, yo creo que Jesús habló del don de palabra de sabiduría en Lucas 21:15. Él les dice como parte de una promesa, como parte de una obra del Espíritu a los discípulos de algo futuro. Porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y creo que vemos un cumplimiento con esto cuando los apóstoles se enfrentaron en muchas ocasiones con los fariseos, con el Sanedrín. Todos conocemos la trayectoria de los apóstoles. Y aparte de Pablo, por lo menos no tenemos un buen registro de que los apóstoles que estuvieron con el Señor tengan una trayectoria académica, por así decirlo, que hayan estudiado con rabinos, que hayan estudiado con personas de excelencia académica. Eran personas, creo yo, comunes, pero tenían al Espíritu. Un punto muy importante, a veces las personas utilizan este tipo de ejemplos para cortar un poquito el tema de la preparación académica, pero no, nosotros siempre hemos creído que una cosa puede realmente mantenerse con la otra. Entonces, creo que para empezar, el primer ejemplo que podríamos tener de este don son las palabras de Jesús a los apóstoles. En segunda instancia,
Cuando, por ejemplo, tengo dos casos. Uno, cuando los apóstoles están hablando, bueno, con el Sanedrín y comienzan a hablar, Dios pone palabras en su boca, el Sanedrín reconoce que estos hombres estuvieron con Jesús, porque son gente, no son gente de letra, pero hablan con sabiduría. Número uno. Número dos, uno de mis favoritos, Esteban, yo creo que está muy infravalorado el personaje de Esteban. He agarrado mi Biblia y he leído el discurso de Esteban y realmente es bien profundo. Hay bastantes elementos que están bien estructurados, que están bien desarrollados, que son muy buenos para estudiar. Entonces creo yo que Esteban, cuando está también ante Sanedrín, antes de ser ejecutado, es un buen ejemplo de un hombre que tiene un don de sabiduría de parte del Señor. No conocemos mucho sobre Esteban, sobre su trayectoria o lo que sea, pero sí tenemos un testimonio de las Escrituras de que Esteban hablaba con sabiduría de parte de Dios. Y yo creo que cualquier cristiano que agarra su Biblia, y lee un poquito con detenimiento, con detalle las palabras de Esteban, uno puede darse cuenta que Esteban estaba dando una buena explicación, bien estructurada, bien desarrollada, dirigida por el Espíritu Santo. Y esos serían algunos ejemplos más particulares, hermano Brian, donde podemos ver, hay más realmente, hay más, pero ahí tenemos unos ejemplos en los que nos puede mostrar un buen paradigma para ver cómo el Espíritu Santo viene con su siervo y pone palabras adecuadas para el momento o para la situación. Podría también poner el tercer caso con mis reservas, pero creo que es un buen ejemplo también de la sabiduría de Gamaliel. Gamaliel viene y les dice algo muy sabio. La Biblia no nos dice que el consejo de Gamaliel proviene del Espíritu Santo, pero sí tengo que reconocer que fue un consejo apropiado para la situación, pues debido a ese consejo el Sanedrín soltó a los apóstoles y Gamaliel dice lo siguiente: si esta obra es de Dios, ustedes no van a poder hacer nada para detenerlo. Y si no es de Dios, esto se va a caer. A mí me parece un consejo muy sabio que hasta los días de hoy es muy bueno para tomarlo en cuenta. Esa sería mi respuesta, hermano. Amén, no, sí, y es cierto, es como tú dices, siervo, es como a veces, pues, bueno, en realidad en la Biblia no nos dice textualmente, como por ejemplo, aquí está Pablo, aquí está Pedro usando don de sabiduría, o aquí está usando el don de ciencia, o el don de fe, no se dice textualmente, pero eh, es cierto, ¿no? Cuando vemos el texto bíblico, vemos eso implicado, ¿no? Es como que, wow, de verdad que esto, uno tiene que decir, esto provino de parte del Señor porque a lo mejor el personaje bíblico estaba ante una situación difícil, algo que parecía ser, no, algo que parecía no poder ser resuelto, pero el Espíritu Santo interviene y usa a sus siervos, ¿no? Para traer esas palabras y es una realidad tan grande uno ver cómo es que lo que parecía que no se pudo resolver, se pudo resolver, amén, por una intervención, amén, del Espíritu Santo, amén. Pero, y amén, excelente. Continuando con la pregunta, ¿verdad? Y si hay algún hermano ahí en sintonía, se me olvidó mencionar que quiera hacer una pregunta adicional, pues al final, pues vamos a abrir un pequeño espacio, pues para, precisamente para eso, ¿no? Entonces, pues continuamos a la próxima pregunta, que sería básicamente, ¿crees que es un don que se ha descuidado en la iglesia en el día de hoy? Amén. Bueno, hermano, es un poco complicado y no podría hablar por la iglesia en general, porque la iglesia es muy grande, así que nada más podría hablar de forma local, lo que he podido ver y experimentar. Nuestras comunidades pentecostales siempre han ponido énfasis en la dirección del Espíritu, en el consejo del Espíritu, en que Dios dirija las cosas. Ahora, eso en teoría es lo que está en lo que nosotros creemos. A veces, en lo que nosotros practicamos, quizás no se ve completamente reflejado. Y vuelvo a decir, no quiero ser muy genérico con lo que estoy diciendo, siendo un poquito particular con los contextos que yo he visto. Ahora, me parece que en ocasiones sí se ha descuidado un poco. ¿En qué sentido? A través de la historia, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, nosotros no vemos que la iglesia tenga una cabal estructura, reglamentos, protocolos.
No hay nada de eso al principio. La iglesia se está desarrollando, creciendo, está aprendiendo. Con el pasar del tiempo, las iglesias han desarrollado pues, protocolos administrativos para tomar ciertas decisiones. Yo no estoy en contra de los protocolos, toma de decisiones, por ejemplo, para ordenar un pastor hay reglamentos y estatutos, esa es la palabra que estoy buscando. Entonces, ahora hay un problema, que más que problema creo que podríamos ponerlo como una reflexión para ponerlo en balance. Hay algunas organizaciones que no lo hacen y hay algunas organizaciones que sí lo hacen, así que bueno, ya nosotros deberíamos de saber en cuál estamos. Cuando confiamos más en el protocolo, incluso en métodos, que es algo muy común en las iglesias, democrático, antes que en la sabiduría del Espíritu, para mí es un problema. Por ejemplo, a veces en ocasiones, para seleccionar el liderazgo de la iglesia, hermano Brian, se aplica votación. Aquí se va a elegir, digamos, un ejemplo, el más votado. Ahora, por cuestiones políticas, nosotros creemos en la democracia, creemos que el pueblo debe elegir, tomar sus propias decisiones. Ahora, yo no estoy completamente en contra de esto, pero si confiamos más en esto antes que en la sabiduría del Espíritu o en la dirección del Espíritu, creo que hay algo que quizás estamos ignorando de la narrativa de hechos, y es que para tomar decisiones importantes, la iglesia oraba a Dios. Yo no digo que estas iglesias no oren, yo no estoy diciendo eso, yo sé que oran, pero hay que ver a qué medida estamos poniendo el oído a lo que el Espíritu Santo está dirigiendo como iglesia. Y yo he presenciado a veces que las iglesias descansan en el protocolo, en el resultado de las elecciones democráticas, antes de estar completamente seguros si eso es lo que el Espíritu Santo ha hablado. Ahora, yo no les digo que, a ver, dependamos de que el Espíritu Santo hable para tomar cada decisión. No, no me estoy refiriendo necesariamente. Sigamos con los protocolos que hemos desarrollado, que todo ha sido para un orden, ha sido para bien. Yo no estoy en contra de los reglamentos, soy pro reglamentos, pero creo que es importante que todos estemos en un mismo espíritu, que esa era una característica de la iglesia primitiva, y todos estemos en constante oración antes de votar, después de votar, mientras estamos votando. Y yo creo, hermano Brian, que si hay algo que no está yendo conforme Dios quiera, un ejemplo, nosotros los seres humanos podemos equivocarnos, podemos tomar malas decisiones, y supongamos un caso totalmente hipotético, nosotros decidimos y fulano de tal quedó como líder, pero estamos en constante oración, y la elección de liderazgo en la iglesia es muy importante. Estamos en constante oración y de repente desciende una unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos hace sentir como comunidad. No, esta no es mi voluntad, que fulano de tal sea líder. Es un caso hipotético. Sé que algunas congregaciones al momento de tomar líder no hay una elección democrática. Sé que el pastor se mete en ayuno y oración, y lo que el Espíritu Santo pues, le ponga, él elige, habla con las personas, y si hay una concordancia de espíritu, pues bueno, ya la persona acepta. Como cada iglesia administra su liderazgo de forma muy personal, muy respetable, yo lo respeto, pero si en algún sentido quizás hemos descuidado esto en la iglesia, me parece que quizás pueda ser en este sentido, cuando confiamos más en los protocolos que en lo que el Espíritu Santo pueda hablar. Entonces, algunas decisiones en la iglesia se toman por métodos que son más prácticos en vez de entrar en ese periodo de consulta con el Señor. Considero que debemos de dar un poco más de énfasis a la voz del Espíritu Santo, siempre manteniendo el balance. Como les digo, no quiero que se tome como que sea una iglesia, una congregación que no haya reglas, y no haya algo para medir. No, considero que hay reglas, las reglas son muy buenas, pero mantener el balance. Considerando, ¿sabe qué es lo que me refiero más que todo, Gabriel? Considerando que la iglesia y la congregación estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que todos estemos en paz con los resultados, y saber que el Señor está de acuerdo con esto. Porque el Señor, pues, nosotros podemos tener planes, el Señor puede decirnos, como le dijo Pablo en una ocasión, no, por ahí no es. Entonces, por lo menos, cuando vayamos a tomar decisiones importantes en la iglesia, tomarlas con la seriedad que lo amerita, y entrar líderes, iglesia, en un periodo de oración y clamor, y que Dios nos hable. Si vamos a tomar una mala decisión, Señor,
interviene en nuestros planes. Háblanos para saber cuál es tu voluntad. Creo que esa es la forma en la que puede llegar a descuidarse el don en la iglesia. Amén. Gracias, hermano Joel, también. Excelente respuesta. Amén. Y es como mencionas, siempre mantener ese balance, ¿no? Buscar la dirección del Señor y que el Señor intervenga. Tenemos que accionar, ¿no? Ejecutar planes, pero que sea todo bajo la dirección del Señor, porque es una realidad. Nosotros como personas, como creyentes, ¿no? Como personas, pues somos débiles y podemos tender a tomar una decisión fuera de la voluntad del Señor, pero es como tú dices, siempre mantener ese balance de buscar al Señor, orar, ayunar, que el Señor nos dirija, ¿no? Es como en Hechos capítulo 13, cuando el texto nos dice que el Espíritu Santo habló, pues, y Dios, sepárame a Pablo y a Bernabé, si mi mente no me es infiel, para la obra a la cual los he llamado. Y eso fue el Espíritu Santo el que habló en ese momento en particular y era dejándole saber a la iglesia que ellos eran los que estaban para esta obra. Y es una realidad y es un ejemplo, ¿no? Nosotros más como pentecostales que entendemos el libro de Hechos como un libro de doctrina, un modelo para nosotros como iglesia hoy, pues la iglesia primitiva como lo hacía, pues que nosotros sigamos un modelo, tengamos un modelo a seguir, ¿no? De cómo es que ellos trabajaron en la obra. Pero amén, Claro, y amado. con esto, un breve semana, con esto no estamos diciendo destruyan los reglamentos y estatutos de sus iglesias, destruyan el protocolo, porque hay algunos predicadores que se emocionan con este tipo de narrativa, rompe el protocolo y lo que le explique. No. Creemos que los reglamentos son muy buenos y traen orden, simplemente eh, ha pasado en la historia de la iglesia, ha pasado, tenemos un bagaje con eso, cuando la iglesia confía más en el método antes que en la voz del Espíritu. Entonces, para los hermanos que están escuchando, van a escuchar, no, nosotros no le estamos predicando rompa el protocolo y que se meta el Espíritu. No, queremos construir con lo que hemos construido ahora y darle respeto y la honra al Espíritu Santo del Señor y que Él nos ayude a dirigir la iglesia. Total, yo creo que lo más importante, Manuel, con todo esto es que tengamos humildad. Eso es lo que necesitamos al momento de tomar decisiones. Humildad, un corazón humilde para escuchar la voz de Dios, porque si estamos con el no, ya decidimos, ya hicimos acá y ya tomamos nuestras decisiones, es que no se van a cambiar, ahí yo creo que ya comenzaría el problema. Ese paréntesis criador. No, sí, es verdad. Es como siempre, ¿no? Es no caer en un extremo ni en el otro, ¿no? Es como, es exacto, es mantener ese balance, ¿no? Es como que, bueno, pues simplemente pues vamos a parar todo y pues solamente vamos a pedir que que por cada decisión que tomemos, aunque sea algo pues sencillo, pues como que no, hay que escuchar la voz audible del Espíritu, de Dios, pero, pero tampoco no es como que, bueno, nos haremos insensibles a la voz de Dios para algún tema en particular de importancia y como que pues solamente vamos a poner nuestra dependencia todo en reglamentos, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Es como que siempre mantener ese balance y siempre reconociendo que Dios tiene un orden bíblico y que el Espíritu Santo siempre se moverá, claro, así con libertad, pero ese mover del Espíritu nunca violentará un principio bíblico, que eso es algo bien importante también de tener en consideración, ¿no? Pero amén. Y así continuamos a la próxima pregunta, la última pregunta de la guía. Amén. Ay, perdón, la tenía aquí, se me pasó. Ok, aquí ahora. Básicamente sería, eh, ¿cuáles son, verdad? Y aunque sé que en parte ya ha tocado este punto, pero básicamente, ¿cuáles serían los beneficios del don de sabiduría? ¿Cómo es que nosotros como iglesia podemos encontrar, como creyentes, encontrar esa edificación, ¿no? Por medio de este don, cómo nos ayuda, etcétera. Amén. Bueno, como sabemos, los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo, la edificación mutua. Me parece que es un don totalmente indispensable, al igual que son todos los dones, por si acaso, todos los dones son totalmente indispensables para la obra del Señor. Pero estamos hablando de un don que provee sabiduría celestial mediante el Espíritu. No sé tú, hermano Brian, pero yo me he encontrado en varias ocasiones y hay muchas personas que tenemos temor
de confundir la voz de Dios con nuestro propio corazón, que ha pasado bastante. Yo le he pedido al Señor, Señor, utiliza a un hermano, alguna persona que no conozca nada de este tema y que me dé un consejo, me dé dirección, me ayude a tomar alguna decisión. Yo sabré que viene de ti porque te estoy pidiendo. Y viene el hermano, viene un predicador, viene un pastor, Joel, así, 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 así. Y mira, mira, Brian, quizás estamos hablando de Biblia de estudio, quizás de eso estamos hablando, y de repente él se va para otro lado y comienza a hablar. Y uno sabe, cuando la cosita viene de Dios. Entonces me parece que es algo indispensable y hay bastantes beneficios por el tema en el que este don provee dirección para decisiones importantes. Entonces, nuestras decisiones personales, nuestras decisiones como iglesia, como denominación, como ministerio, nuestras decisiones necesitan ser guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, eh, parte de los beneficios que podemos tener por el don de sabiduría es esa dirección. Nosotros vemos, por ejemplo, parte de los ejemplos, que los reyes a menudo consultaban a los profetas. Y cuando hacemos un estudio de los dones en comparación con los profetas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los profetas eran utilizados no solamente en profecía, varios dones, eran candela, por así decirlo. Y parte de lo que hacían los reyes era consultar con los profetas. ¿Por qué? Porque los reyes sabían que los profetas tenían comunión con Dios y podían encontrar sabiduría celestial. ¿Qué entendemos por sabiduría celestial? Por la voluntad de Dios, que nos sea revelado lo que Dios quiera. Entonces habían dos reyes ahí y había un montón de profetas. Hay una abundancia de cosas. ¿Vamos a la batalla o no vamos a la batalla? No recuerdo cuál era, creo que era Acab o Josafat, no recuerdo, creo que eran esos dos. Pero el rey de Judá viene y le dice, yo quiero aquí un profeta de Jehová, alguien que hable de parte de Jehová. Y el rey de Israel dice, no, es que este siempre me habla mal. Y ese es un punto muy importante, hermano Rey. Es que estamos buscando la sabiduría no estamos buscando lo que nosotros queremos escuchar, yo no quiero escuchar lo que mi corazón quiere. Porque si voy a tomar una decisión, yo sé que mi corazón me va a guiar porque yo creo que es conveniente, pero no nos interesa eso. Nos interesa lo que Dios quiere. Entonces, este rey le dice, no, es que este siempre me habla mal. Viene en consulta con él, el profeta le da la palabra de parte del Señor y no es algo muy bueno, pero venía de parte de Dios. Entonces yo creo que parte de este beneficio, hermano, es que nos provee instrucción y dirección de parte del Espíritu Santo. Y yo creo que todos necesitamos que alguien tenga este don, que alguien en nuestra congregación tenga este don, que nuestro pastor tenga este don, que nuestros líderes tengan este don. Pues a veces estamos acostumbrados para orar, Señor, dame este don, a mí me gusta este don, y no está nada malo. Pablo recomienda que busquemos los mejores dones, no hay nada de malo en eso. Pero yo le digo, personalmente, yo oro al Señor que mis líderes tengan ese don para el momento de yo ir con ellos, quizás hablar de consejería o algo. Úsalo, Señor. Y en mi mente, úsalo, Señor. Porque, pues, nuestro corazón es engañoso, pero el Espíritu nos guiará a toda verdad. Esa puede ser mi respuesta. Amén, sí, y excelente respuesta también, hermano Joel. También, ¿no? Como hemos hablado, todos esos puntos, ¿verdad? Y más nuestros líderes, ¿no? Que son los que están frente de la congregación, ¿no? Cuán más ellos, ¿verdad? Que necesitan eso, eh, ese don, ¿no? Para poder liderar pues, con sabiduría, ¿no? Es como Salomón, cuando pues, el Señor se le revela de noche y le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga contigo? Entonces Salomón dice, mira, Señor, voy a liderar este pueblo, es un pueblo grande. Solo te pido que me des sabiduría para poder liderarlo. Y pues el Señor le concedió eso, porque él vio esa sinceridad en su corazón. Pues le dio esa sabiduría y le dijo que no iba a haber hombre como él, que iba a dar una sabiduría sin igual para liderar el pueblo, y Dios se lo concedió porque eso es bien importante también. Él no buscó por decir así, jactarse de tener riqueza o algo así, o tener, poseer algo material. Y aunque sí tuvo esa cosa, pero él sí, pero él decidió buscar esa sabiduría, amén, de parte del Señor, y Dios se la concedió, ¿no? Y así como dice Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pues pídasela a Dios, que el Señor será amplio, ¿no? En darnos.
Pero amén. Gracias por esas preguntas. Los hermanos que están ahí, si hay alguien que desea hacer un comentario, pregunta, pueden hacerla, ¿verdad? Vamos a abrir un pequeño espacio. Si es que alguien desea hacer una pregunta para contestarla, ¿no? Conforme a este tema. Sé que han estado varios hermanos aquí que conocemos, otros que no, pero de igual forma nos sentimos felices que están ahí. A la hermana Wanda Quiñones, el hermano Bienvenido Montañez, el evangelista Alexander Amaro, el evangelista Irán Joel Vázquez, amén, que estaba con nosotros el domingo pasado hablando sobre el don de discernimiento. El hermano Daniel Zúñiga, si no me equivoco, la hermana Nilsa, hermano Argenis, amén. Dios me los bendiga a todos. Si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo ahí. Amén, pero nos sentimos felices, amén, con nuestro hermano Joel, ¿verdad? Por dejarse usar por el Señor en esta hora. De igual forma, amados, también quiero anunciar, ¿verdad? Que la parte 3 de la serie Los Carismas la vamos a estar haciendo de igual forma. Ya próximamente para enero estarán saliendo las otras partes, amén, sobre los últimos 3 dones del Espíritu, como está en la lista en 1 Corintios 12. Pero amén, amados, nos sentimos felices, ¿verdad? Con todos los hermanos que hemos podido hablar hasta ahora y que han sido de bendición para nuestros hermanos. Amén. Si no hay preguntas, no hay comentarios. Amén. Pues podemos dar por concluir esta entrevista. Nuevamente, hermano Joel, gracias. Hermano Joel, como él mencionó al principio, trabaja como administrador en la página de Teología Bíblica. Podemos, y, ¿verdad? Si ustedes quieren ir a esa página, seguirle. Es una página dedicada al estudio bíblico serio. También como maestro en la Escuela Ministerial Logos, de igual forma. Ahora en enero se va a traer módulos de Apocalipsis y Escatología. Amén, amados. Así que bien agradecido, hermano Joel, que está aquí, que estuviste aquí con nosotros, a los hermanos. Así que en esta hora, pues vamos a cerrar la entrevista con una humilde oración y así, pues, terminamos de por sí ya. Pero amén. Padre que está en los cielos, te damos las gracias a ti, Señor, nuevamente por ayudarnos, por dirigirnos, Señor, Padre, con nuestros hermanos en la fe, por nuestro hermano Joel. Padre, yo te pido que tú sigas siendo el canal, que lo sigas usando como canal de bendición para poder llegar a más vida por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de la posición de tu palabra, para que Cristo sea glorificado en todo, Señor. Yo te pido que tú lo guardes a él, Señor, por allá en Bolivia, Señor, que siga ayudándolo y fortaleciéndolo cada día para poder seguir trabajando ahí, por su humildad, Señor, y por los otros hermanitos, Señor, que estuvieron ahí en sintonía o los que estarán viendo este video grabado, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú les seas dirigiendo e impartiéndole sabiduría, Señor, esa sabiduría de lo alto que tanto necesitamos, Padre, para nuestra vida, Señor, a diario. Ayúdanos siempre a depender de ti, Señor, de nuestro Señor Jesús. Padre, te pedimos todas estas cosas con tu bendición, dándote la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que amén, amados. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo siempre en el Señor y hacia adelante siempre en Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Que tengan muy buena noche.